JAI es el mundo judío y el mundo judío es JAI. En los próximos 60 minutos vas a conocer la actividad y los protagonistas de la comunidad peruana. Aspectos propios de nuestra cultura y el quehacer cotidiano de nuestro país. Aquí comienza JAI Perú. Hola y bienvenidos a esto que es JAI Perú, esta iniciativa de Radio JAI para conocer a las comunidades judías de Latinoamérica. Mi nombre es Alejandro Abramovich y los voy a estar acompañando durante estos programas. Y junto a mí lo van a hacer también Dafna Geller y Diego Jaslovici. Hola Daf, ¿cómo te va? Ale, ¿cómo están? Hola, Haslo. En estos 4 programas vamos a conocer a gente maravillosa de la comunidad que hoy en día están o en Perú o en el resto del mundo. Hola Diego, mi querido Hola. Jaslo. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Dafna. Contarte que en estos 4 programas también vamos a recorrer el Perú de la mano de Sin Largavistas y vamos a conocer a nuestras instituciones. Están hechas ya todas las presentaciones, están todos invitados, entonces solamente vengan y viajen junto a nosotros aquí en JAI Perú para conocer un poquito más acerca de cómo es esta Keilah, un poquito de su historia y un poquito de su presente. Lo vamos a hacer charlando con un dirigente de esta Keilah, que es Jacques Falcón, un dirigente que no solamente representa a una de las comunidades que integran a la Keilah de Perú, como es la comunidad sefaradí, sino que también puede representar a toda la Keilah. Así que, ante todo, un placer estar contigo, Jack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Alejandro, gracias Haslo, gracias Dafna. Un gusto estar acá con ustedes y llegar a nuestros amigos argentinos. Argentinos y de todo el mundo, porque este mundo. programa también se puede escuchar por internet, y no solamente gente que no conoce, porque nos estamos comunicando ya con otros peruanos que viven en otras partes del mundo, así que realmente estamos haciendo una linda ensalada, porque no solamente le traemos un poco de actualidad a los judíos que no viven en Perú, sino que también a argentinos, a gente de todos lados. Y si tendríamos que empezar a definir de qué se trata la comunidad judía de Perú, Jack, ¿cómo podrías describirla? A ver, la describiría como una comunidad pequeña. Finalmente somos unas 2.300 personas, si bien no hay un censo reciente. Muy activa, con instituciones muy fuertes y que ha podido mantenerse vigente a pesar de los embates propios de nuestros países latinoamericanos. A ver, esta es una comunidad que posiblemente tiene sus orígenes modernos, por supuesto que si nos remontamos a los antiguos, seguramente con los primeros españoles marranos que llegaron acá con Colón y compañía. De hecho, hoy en día tú puedes ir a la Plaza de Toros y frente a la Plaza de Toros hay un monumento a aquellas personas que fueron quemadas en la hoguera por la Inquisición. Digamos, así llegaron los primeros judíos al Perú. Si nos tenemos que remontar a tiempos un poco más recientes, esta comunidad se forma básicamente por inmigrantes que llegaron fundamentalmente de Alemania en 1870, y ese es el nombre de una de las comunidades en el Perú, de la comunidad de origen alemán, que hoy día es la comunidad conservadora, que se llama 1870. Ya haciendo un fast forward, esta es una comunidad que en su pico más alto, a comienzos de los 70s, llegó a tener 5.000 personas, pero que por diferentes motivos, crisis económicas, golpes de Estado, gobiernos de corte bastante socialista, terrorismo, es una comunidad que ha ido disminuyendo y hoy día, como les decía, tiene 2.300 personas. Gran parte, no voy a decir gran parte, pero muchos de aquellos que dejaron esta comunidad lo hicieron para dirigirse a Israel. Tenemos una comunidad judía peruana importante en Israel. Tenemos en Israel una comunidad judía conversa, gente que se ha convertido, muchos de ellos, en una conversión ortodoxa y que vive en Israel.
tenemos una comunidad peruana judía en Estados Unidos, la tuvimos en Venezuela, porque en los años 70 una gran parte de esta comunidad migró a Venezuela, hoy en día no está en Venezuela más. Así que de los 2.300 que quedamos en el Perú, a pesar del pequeño número, es una comunidad muy activa. Tenemos 3 sinagogas, la más grande es la sinagoga Ashkenazí, es la Unión Israelita del Perú, y después tenemos la comunidad sefardí y tenemos la comunidad conservadora. Además, hay un Beit Chabad. Tenemos un colegio que es la entidad o de las entidades centrales de la comunidad porque, digamos, pertenece a las 3 comunidades y donde estudian entre el 80 y el 85% de los jóvenes judíos peruanos estudian en el León Pinelo. Es un colegio de excelencia académica, con una tradición, el colegio, no recuerdo cuántos años tiene, pero debe tener unos 70 años Sí. aproximadamente. Sí, 72, 73 años debe tener ya. 73 años, yo pertenezco orgullosamente a la 27 promoción, pero te diría que la mayor parte de la dirigencia comunitaria ha pasado por Colegio León Pinelo y sigue siendo un pilar central de la comunidad. Tenemos un club, el Club Hebraica, que es un club extraordinario, en 60.000 metros cuadrados, con todas las instalaciones deportivas, moderno. Tenemos un asilo de ancianos que es una joya, es un ejemplo de asilo recientemente construido a raíz de la venta del asilo antiguo y que hoy día queda, digamos, en el centro de la comunidad. Y por supuesto que tenemos una serie de instituciones, tenemos instituciones de mujeres, tenemos instituciones que se dedican a la vida cultural. Es una comunidad muy activa, a pesar de su reducido número, y no me puedo olvidar de la Noar Atzioni, que es el movimiento juvenil, que es un movimiento, de nuevo, central, es un movimiento que promueve la identificación, la alianza con Israel. Esta es una comunidad que a sus chicos entre el 4º y 5º de secundaria los manda un mes a Israel. Es una comunidad que cuando los chicos terminan el colegio, gracias a la NOAR, gran parte de ellos van de Akshara por 6 meses o 9 meses. Es una comunidad que hoy día gran parte de sus jóvenes se van a estudiar a Israel. Tenemos una comunidad reciente de jóvenes estudiando en Israel. Así que por todo lo anterior pueden ver que es una comunidad muy activa. De esta descripción, creo que corresponde preguntarnos entonces cuáles son los desafíos que enfrenta una comunidad que supo tener casi 5.000 y tantos miembros y que hoy se encuentra con un poco menos de la mitad de gente, con instituciones pensadas para 5.000 y pico de miembros. No sé si me logro explicar. Bueno, ¿cómo se enfrentan a este desafío? ¿Cómo visualizan quizás el futuro cercano? ¿Y qué crees que podría, de qué manera podríamos nosotros en este espacio de radio con judíos y con gente de otras comunidades, qué podríamos decirles para ponernos un poco en tono con nosotros? A ver, creo que son 2 retos que van de la mano. En primer lugar, tenemos un reto demográfico. Ese es un reto complicado, muy complicado, porque es el reto de toda comunidad pequeña, que de alguna manera tiene que tratar de mantenerse atractiva, diría que a dos poblaciones. En primer lugar, a la población joven, que termina el colegio, sale a la universidad, en algunos casos estudia acá en el Perú, en otros casos estudia en el exterior, y entonces el reto es cómo hacemos que aquellos que están en el exterior regresen, y cómo logramos que aquellos que están estudiando acá finalmente no migren al exterior. Es complicado. Y creo que el otro objetivo, o el otro target de este reto demográfico es convertirnos o ser una comunidad atractiva, yo creo que lo somos, para aquellos miembros de otras comunidades latinoamericanas o de otras partes del mundo, que por diferentes motivos, ya sea por motivos personales, de trabajo, o por crisis en los diferentes países, vean en esta comunidad como un destino viable
para continuar con su vida profesional, familiar y comunitaria. Reto complicado, pero ahí vamos. Y creo que esto pasa por, más allá de lo que el país ofrece en términos laborales, de seguridad y de desarrollo personal, poder ofrecerles a todos ellos una comunidad donde efectivamente puedan materializar sus aspiraciones espirituales, religiosas y de vida comunitaria. Y por otro lado, el segundo reto grande es el reto económico, porque como tú decías, tenemos instituciones que fueron pensadas para una comunidad del doble de personas, y yo creo que ese es un reto que la comunidad ha sabido enfrentar de manera muy exitosa. Y creo que como cada organización de la comunidad ha sabido adaptarse y se sigue adaptando a ese reto económico. Tú, Ale, lo sabes bien, en Hebraica, digamos, pasamos épocas donde si no alquilábamos el club para eventos de colegios o matrimonios de gente que era extraña al club, no cerrábamos el mes. Era muy complicado, y realmente a través de una serie de gestiones, de poder poner en valor los activos del club, poder hacer alquileres digamos, a terceros, hoy en día tenemos un club financieramente muy estable, muy saneado y con instalaciones que han podido volver a ponerse en valor. El colegio de la misma manera, el colegio se ha ido reinventando y se sigue reinventando, y justamente en este momento hay todo un comité trabajando en la mejor forma de rentabilizar activos que evidentemente nos han quedado grandes, pero que tienen un valor importante. Y de la misma manera las diferentes comunidades han tenido que ir ajustando sus presupuestos para poder estar en azul. Entonces, esencialmente dos retos, nuevamente, el reto demográfico y el reto económico. Y en esa lucha vamos. Jack, yo quiero que nos cuentes cómo es la relación entre la comunidad judía y la comunidad nacional, así se diría, la sociedad peruana. La sociedad peruana. Bueno, yo creo que los miembros de la comunidad llevamos acá ya generaciones, algunos más generaciones, otros menos generaciones. Yo soy primera generación en el Perú, pero de alguna manera todos estamos inmersos en la sociedad peruana, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito estudiantil. Aquellos que estuvieron en el Perú lo hicieron con compañeros que no pertenecen a la comunidad, y aquellos que trabajamos en el Perú, nuestro medio de trabajo es un medio de trabajo, digamos, que está fuera de la comunidad. Entonces, estamos totalmente insertos en la vida nacional a nivel de personas. A nivel de comunidad, ¿ok? Tenemos una relación sumamente cordial con el gobierno, no tenemos problemas, esta es una comunidad que podríamos decir de bajo perfil, primero porque somos muy pocos, digamos, a diferencia de otras comunidades que son mucho más grandes en otros países. Esta es una comunidad muy pequeña. No tenemos temas en este momento con el gobierno a nivel comunitario. Por supuesto que hay temas puntuales, la seguridad de las sinagogas, temas fundamentalmente de seguridad, pero a nivel de libertad de culto, libertad religiosa, tenemos absolutamente una libertad total. Por supuesto que como comunidad nos tenemos que enfrentar a, no voy a decirlo brotes, pero de vez en cuando aparecen expresiones de corte antisemita, muchas veces disfrazadas de antisionismo, de posiciones antiisraelíes, que en el fondo son expresiones antisemitas, lo cual no quiere decir que no haya crítica al Estado de Israel que sea válida. Y nos toca enfrentarlas como comunidad, pero no contra esto no es un tema de la comunidad judía con la sociedad peruana o con el gobierno peruano o con instituciones del Estado peruano. Yo creo que son temas de la comunidad versus algún medio de prensa o alguna persona, sobre todo en redes sociales, y ahí sí actuamos como comunidad. Seguimos en Jai Perú conociendo la Kehilá judía de Lima. Es muy interesante porque de alguna manera, para quienes no conocen de manera concreta la comunidad judía del Perú, es interesante, por un lado,
estamos hablando de una comunidad pequeña, en algunos contextos hablamos de comunidad boutique, en donde hay un vínculo muy personal entre todos, el concepto somos una gran familia efectivamente se hace tangible, hay un acercamiento entre la persona por ahí que más tiene con el que menos tiene, realmente todos nos sentamos en la misma mesa, y al mismo tiempo hay dos factores coyunturales interesantes ya que traes. Por un lado, lo que es sabido por muchos, Perú, post pandemia y antes de la pandemia, es un país estable económicamente, con lo cual podemos decir que dentro del continente es uno de los países que todavía mantuvo, hay que ver cómo salimos de esta situación, un crecimiento anual. Y por otro lado, estamos hablando de un contexto donde hay mucha libertad de expresión y donde el antisemitismo no es algo que lo sintamos, y todo eso también en un espacio de bastante seguridad, por lo menos en los espacios en donde la comunidad se mueve. Podríamos decir que es un lindo lugar para aquellas personas que están pensando quizás en emigrar o que puedan pensar en dónde puedo estar en un lugar tranquilo para vivir mi judaísmo. Estamos hablando de un lugar que es bastante Confortable. benevolente. Yo creo que sí. Quiero ser muy claro porque tampoco puedo vender algo que no es. No, claro, no estamos vendiendo, pero Dan, mirá, se da que Haslo y yo somos argentinos que vivimos acá, lo estamos eligiendo. Dafna es peruana, pero tuvo una experiencia en otro país y volvió a Perú. Hay una situación de sentirse en familia y más protegida a nivel comunitario. O sea, lo bueno es bueno. Eso es lo que quiero decir. O sea, yo tengo que, entre comillas, vender lo que realmente es bueno de esta comunidad. O sea, esta es una comunidad que, como tú dijiste, al ser una comunidad pequeña y tener instituciones centrales que están al servicio de toda la comunidad, desde el más rico hasta el más pobre, es una comunidad que justamente fomenta esa sensación de familia y de unidad y de apoyo. O sea, esta es una comunidad donde una persona que pertenece a la comunidad y no tiene cómo pagar la educación de sus hijos van a ir al colegio y no van a pagar un centavo. Si efectivamente no tiene un centavo, no van a pagar un centavo. Esta es una comunidad donde una persona que no tiene medios, si realmente quiere pertenecer al club, vamos a encontrar la manera de ayudarlo para que pertenezca al club. ¿Ok? Esta es una comunidad donde aquel chico que estudia en el colegio y que tiene que digamos, viene el viaje a Israel de cuarto a quinto y no tiene medios, nos vamos a preocupar de que el chico vaya a Israel. Entonces, esa solidaridad es realmente extraordinaria en esa comunidad. Entonces, una persona que digamos, que nunca vivió en el Perú y que viene a esta comunidad, si es que efectivamente quiere insertarse, lo va a poder hacer y creo que va a ser muy bien acogido. Ahora, tengo que hacer algo de autocrítica porque siempre hay que hacerla. A ver, seguramente es una comunidad donde hemos estado mucho más acostumbrados a exportar que a importar. Entonces, nos falta un poco de training en cómo hacer de que esas personas que llegan al Perú, cómo las atraemos. Entonces, nos falta un poco de marketing. Lo cierto es que aquellas personas que quieren insertarse lo hacen muy fácilmente. ¿Ok? Nos falta training en aquellas personas que por alguna razón son no más... No se animan, digamos, no van al club o no van a la sinagoga. ¿Cómo llegamos a ellas y realmente los jalamos? Ahí nos está faltando un poco de training, pero aquellas personas que quieren insertarse creo que se pueden insertar y lo hacen en forma muy exitosa. A ver, ¿dónde tenemos ciertos problemas? Digamos, aquellas personas que son, por ejemplo, muy ortodoxas, digamos, esta es una comunidad donde sí, se mantiene kashrut, no es tan fácil como en Argentina. Digamos, en Argentina tienes no sé cuántas tiendas o carnicerías o panaderías donde vas y compras, digamos, todo lo que quieres. Esto es mucho más limitado, sin embargo, aquellas personas que guardan kashrut lo pueden hacer, con sus, por supuesto, limitaciones. Pero
es una comunidad donde, oye, si quieres hacer Shaharit, Minha y Arbit todos los días tienes servicio de Shaharit, Minha y Arbit. Entonces, no es que, no, voy a una comunidad donde no puedo decir Kaddish o no puedo decir tal cosa. No, no. Acá lo puedes hacer, ¿no? Por otro lado, también es una comunidad que se caracteriza por una relación sumamente cordial y de trabajo entre sus comunidades, lo cual no sucede en todas partes. ¿Ok? Acá los dirigentes de las 3 sinagogas hemos estudiado en el mismo colegio, hemos ido a la misma Tnuá, muchas veces hemos veraneado en la misma playa, entonces es una relación no solamente formal, es una relación de amistad auténtica, y eso hace que las cosas fluyan mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Perú, o la comunidad peruana, es un lugar donde aquella persona que quiera venir va a ser muy bien recibida, se va a sentir a gusto. Perú como país es un país que ha estado progresando económicamente, con sus dificultades y con las realidades de cualquier economía que está abierta a la globalización, y estos tipos de pandemia no hacen las cosas más fáciles, pero tenemos que poder ver, digamos, qué va a haber después. Yo espero que después podamos volver a del crecimiento, ¿no? A eso va mi pregunta. Yo quería preguntarte, ¿cómo ves a la comunidad de acá a 4 o 5 años? Me es muy difícil responderte, Haslo. La verdad es que si no puedo ver qué va a pasar de acá a 4 o 5 meses, porque realmente todos estamos en la incertidumbre, más todavía de acá a 4 o 5 años. Creo que algo que ha cambiado en las dirigencias comunitarias, por lo menos en la peruana, es que estamos tratando de no ver solamente la parte táctica de corto plazo, sino estamos tratando de proyectarnos a un futuro un poco más largo, ¿no? Y creo que estamos tratando de diseñar nuestras instituciones comunitarias también en ese sentido. Lo cual es, por supuesto, mucho más fácil en el aspecto de la sostenibilidad económica. Es más complicado en la parte demográfica, porque como le decimos nosotros a la gente, muchachos, tengan más hijos, o jóvenes regresen al Perú. La única manera que tenemos es hacer de esta comunidad una comunidad atractiva, donde aquellos chicos o aquellas personas que no han vivido en el Perú vean, digamos, esto como una posibilidad de vida. Ese es el reto. Así que decirte cómo nos vemos de acá a 4 o 5 años me es difícil. Trataremos de no ser 2.300, sino de ser 2.500, pero ¿qué te puedo decir? No sabemos. No lo sé. Y en términos de liderazgo, mirando hacia el futuro, o sea, ¿cómo ves a las siguientes generaciones liderando la comunidad? ¿Tienen este espacio para comenzar a insertarse? Absolutamente sí, Dafna. Yo creo que hay si yo veo las dirigencias comunitarias de hace 30 años o 40 años, o sea, yo recuerdo que yo era el delegado de la Nora Tzioní en la Unión Israelita. Yo soy sefardí, yo era director de la Unión Israelita, que es la comunidad ashkenazí, ¿ok? Y yo recuerdo de que ya desde aquella época siempre había una apertura, ¿ok? Oye, que los jóvenes vengan. Creo que antes eran más reticentes. Hoy en día yo sí veo, digamos, una juventud que estaría o que está dispuesta a participar. Y veo las mesas comunitarias, veo más presencia de jóvenes. Por supuesto que siempre se genera un cierto vacío desde el momento en que los chicos dejan la Tnuá y hasta que regresan a la comunidad porque ya empiezan a casarse y tener hijos y los quieren matricular en el colegio, ¿no? Digamos, siempre tienes ese espacio complicado que va desde los, no sé, te diría 20, 22 años a los 28 o 29 o 30. Hasta ser padres. Claro, tienes esos 7 o 10 años donde están un poco perdidos. Creo que ese es el reto, ¿no? Ese es el reto que tenemos como dirigentes comunitarios de muchachos. No se nos pierdan, vengan acá porque los necesitamos. Pero sí, yo creo que, no es que creo, estoy seguro de que toda institución hoy día comunitaria quiere a sus jóvenes perteneciendo a las mesas directivas. Ese es un reto grande, no solamente para nosotros, es un reto que se replica, que se repite en el mundo entero. Ni siquiera me quedo en la región, sino es un problema mundial.
en las comunidades judías, esa edad, ese rango de edades. Sí. Sí. Sí, pero creo que acá el secreto, y ya entrando en un terreno de dar opiniones por ahí, porque todos estamos en mesas y tomamos decisiones, lo importante es tener una comunidad atractiva, espacios atractivos, para que en el momento que ese joven ya vuelve al carril de lo comunitario, diga, en la comunidad estoy encontrando lo que busco. Y ese es nuestro reto, ¿no es cierto? En definitiva, lo que creemos que es un problema no es un problema porque es una realidad, es parte de la realidad. Yo siempre digo, incluso, yo digo, perdóname, Carlos, yo siempre digo, incluso en Israel, los muchachos que terminan el ejército y después de estar tantos años en su vida israelí, 21, 22 años, ¿qué hacen? Se van afuera, necesitan open mind un poco. Entonces creo que nosotros también tendríamos que relajarnos, pero sí hacer las cosas bien para que cuando ese joven vuelva a la vida comunitaria, vuelva a su momento de adultez en que tiene que tomar la decisión de a dónde educo a mi familia, diga, en mi comunidad encuentro lo que quiero, ¿no? Sí, creo que volviendo con lo que decía Jack, es interesante y es importante tomar la conciencia y aceptar que esa franja etaria en algún momento se va a alejar, pero no soltarle la mano, sino acompañarlos en ese alejamiento y estar cerca para el momento que, como decís recién, cuando quieran volver y tengan hijos y quieran transmitir todo lo que ellos vivieron de chiquito, la comunidad esté atrás para respaldarlo. Mientras no aceptemos que esa gente tiene esa chance de irse y la comunidad estar cerca, ¿sí? Dejarlo ir pero estando cerca, creo que ese es un cambio que se debería dar. Me gustaría, Jack, vos antes mencionaste, cambiando el tema de manera casi abrupta, mencionaste algo con respecto a la comunidad judía peruana conversa acá en Israel, y mucha gente que sabe de Perú nos pregunta a veces cuáles son estas comunidades conversas, cómo es. ¿Por qué únicamente la comunidad está en Lima? ¿Qué es la comunidad judía de Iquitos? ¿Podríamos un poquito dar un pantallazo al respecto? Mira, cuando llegaron los primeros inmigrantes judíos, estamos hablando, digamos, comienzos del siglo XX, lo que termina pasando es que gran parte de ellos tiene que salir a las provincias a buscarse un sustento para vivir. Y trabajan en comercio. Entonces, empiezan a moverse a la provincia. Algunos se casan fuera de la comunidad por lo general, y entonces empieza a quedar familia que tuvo un origen judío, pero que no ha practicado su religión. Y en algunos casos empiezan digamos, en tiempos recientes, empiezan a redescubrir sus raíces. En algunos otros casos, es gente que llegó traída por empresas grandes, por ejemplo, digamos, cuando fue la fiebre del caucho, llegó un contingente judío importante a la ciudad de Iquitos, y entonces se desarrolló una comunidad judía. O sea, a diferencia de familias que estaban solas en algunos lugares, se formó una comunidad en Iquitos, que es una comunidad donde hasta el día de hoy tú puedes ver el cementerio judío en Iquitos, y ahí está, con las tumbas, con los nombres, con todo, ¿no? Y esa gente que fue, digamos, alejándose, porque ya no se consideraban judíos, pero que en algún momento es como que empieza la curiosidad por redescubrir sus orígenes. Y es así que han habido una serie de conversiones. Algunas son conversiones más de corte conservador, otras conversiones de corte mucho más ortodoxo, y no quiero ponerle un calificativo de bueno o malo porque no me corresponde, pero eso es lo que ha pasado, y hay una buena parte de ellos que han decidido hacer su alianza. Y es por eso que hoy día, digamos, a veces tú te subes a un avión, o me ha ocurrido subirme a un avión saliendo de Israel, regresando a Lima, y ves a una persona de una fisonomía muy peruana,
ok, hablando con un acento israelí, o sea, hablando hebreo con acento israelí, y que cuando te trata de hablar castellano te lo habla con el acento israelí. Y son chicos, son hijos de estas familias que ya nacieron en Israel y hoy día son israelíes como cualquier otro. Hoy en día, digamos, comunidades judías en el resto del Perú, hay una comunidad en Iquitos, pero que, como te digo, es una comunidad conversa, es una comunidad que no tiene una relación formal con la comunidad de Lima. Y en el resto de ciudades pueden haber alguna que otra familia, pero que no mantiene un vínculo activo con la comunidad en Lima. Tuve la posibilidad de ir el año pasado a Iquitos. Es interesante cómo te encontrás con las marquesinas de los negocios, y entonces uno se encuentra con Farmacia Familia Cohen o algunos que hacen referencia a familias judías hoy convertidas en otro tipo de negocios, ¿no? Pero cómo quedó implantado ahí. Y bueno, fui a este lugar que es la comunidad, ¿no es cierto? Y bueno, comunidad judía de Quito, fundada en 1907, 8, digamos, así, wow, Libre el causa. interesante. Es muy interesante, la verdad, poder descubrir esos orígenes tan particulares que tiene la comunidad y lo que tiene en definitiva esta suerte de judíos por todo el mundo, ¿no? Realmente llama mucho la atención, es interesante. Y bueno, Jack, la verdad que un placer haber charlado contigo. Me parece que la gente se queda con una muy linda sensación de lo que es la comunidad. Desde ya invitamos al que tenga ganas de conocer un poco más, que lo van a poder hacer por medio de las redes, y definitivamente incluso quien quiera mandar un correo, sabemos de la calidez de Jack y del resto de los miembros de esta comunidad, los dirigentes, bueno, para dar alguna información adicional, ¿no es cierto? Me parece que es interesante. Bueno, ojalá que pronto volvamos a tener vuelos más que humanitarios, sino vuelos comerciales y realmente poder volver a ver a todo ese flujo de turistas que llegaba al Perú. Perú es un destino turístico importantísimo. Olvidé mencionar, digamos, de que en Cusco, por ejemplo, hay un Beit Jabad, uno de los sedarín más grandes del mundo es en Cusco, donde puedes tener en noche de Seder de Pesaj, puedes tener 800, 900 personas, mochileros israelíes o mochileros de otros países judíos que escogen porque ya saben que el Seder de Cusco es legendario, creo que junto con el de Katmandú, o no me acuerdo dónde, son los sedarín más grandes. Pero este es un destino turístico espectacular, más allá del turismo judío, digamos, ir a ver las instituciones, etcétera, pero realmente Perú es un país extraordinario, tenemos una gastronomía de primera, y bueno, ojalá que la nueva normalidad no olvide aquellas cosas buenas de la vieja normalidad. Esperemos que sí. Buenísimo, Jack. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Débora. Hola, yo soy André. Soy el esposo de Débora y seremos sus anfitriones en este espacio sin largavistas por el Perú. Nos encanta conocer el mundo de cerca y lentamente, realmente conocer los lugares donde vamos y no solamente visitarlos. Hemos paseado por muchos países, desde darle la vuelta a Islandia en un campervan hasta Myanmar con una pequeña mochila. Fue un viaje de locos, muy retador, pero la pasamos realmente increíble. Como buenos peruanos, también hemos recorrido varios de los rincones más alejados de nuestro país. Una de las preguntas que más nos hacen es ¿por qué viajamos? En realidad viajamos para retarnos a nosotros mismos, para ampliar nuestros límites, para desafiar nuestros cuadrados mentales, y sabemos que todo eso cuesta. En verdad, todo en la vida, todo lo que es valioso, siempre cuesta. Para nosotros los viajes distan mucho de ser vacaciones. En verdad, dormimos poco, nos emocionamos, hacemos un montón de cosas todo el tiempo. De hecho, siempre mencionamos que necesitamos vacaciones de nuestras vacaciones. Además, nos encanta enseñar lo que es el Perú, lo que es su gente, lo que son sus tradiciones. Y por eso creamos nuestro blog que se llama Sin Largavistas. En este pequeño espacio, nuestro objetivo es lograr que ustedes quieran visitar nuestro país. Sientan, a través de la radio, un poquito de la energía que sentimos nosotros al recorrerlo. Geográficamente,
Perú se divide en 3 zonas bien marcadas. La costa, con más de 2.000 kilómetros de playas, desiertos y manglares. Luego, de sur a norte, el país está surcado por la cordillera de los Andes. Nuestra sierra tiene montañas espectaculares, perfecta para los amantes del trekking. Cruzando las montañas empieza la selva, inmensa, llena de vida. Pero ¿cuáles son esos lugares que no puedes dejar de visitar si vienes al Perú? Es una pregunta difícil porque hay muchísimos. Perú tiene para todos los gustos, para todos los presupuestos. Tiene montañas, tiene desierto, tiene trekking, cultura viva, danzas típicas. Hay realmente para todos y depende de lo que te gusta, cuál es el destino que nosotros te recomendaríamos. Obviamente está Machu Picchu, que es la joya de la corona. Es un lugar súper turístico, pero está a la altura de las expectativas que uno puede tener. Es realmente lindo. Y lo lindo también es que está a muy pocas horas de Cusco, una ciudad milenaria, y rodeada también de pueblos hermosos, todo el Valle Sagrado y las zonas aledañas. Además, en la costa, para nosotros, uno de nuestros lugares favoritos es la reserva de Paracas, una reserva en medio del desierto, al borde del mar y llena de vida. En la sierra, además de Cusco, está Huaraz, es el paraíso para los que les gusta el trekking, y Ayacucho. Esta es una joyita oculta que muy pocos turistas visitan, pero que está intacta. Por último, en la selva está Iquitos, la ciudad más grande del mundo a la que no se puede acceder por tierra. En las afueras de esta caótica ciudad se encuentra la reserva de Pacaya-Samiria, que recorre gran parte del río Amazonas. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y en las próximas semanas les estaremos contando los secretos más guardados de nuestro hermoso Perú, para que los puedan disfrutar de cerca, sin largavistas. Si quieren conocer un poquito más de nosotros, los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram y Facebook, Sin Largavistas. Chao. Chau, chau. Y no se trata únicamente de conocer a la comunidad judía local, sino que también saber qué fue de aquellos judíos de la comunidad de Perú que viajaron a otros lugares del mundo, se radicaron, hicieron sus vidas y qué se llevaron en sus mochilas de esta cultura judeo-peruana. Por eso ahora vamos a charlar con Brian Burstein desde México. Hola, muchísimas gracias. Un gusto muy grande estar con ustedes. Y es un placer para mí poder conversar con ustedes en estos momentos y estar aún más cerca de la comunidad peruana, con la cual siempre mantengo mucho cariño, afecto y cercanía, ¿no? Con tanto los amigos, la familia. Así que muy feliz de estar en este espacio con ustedes. ¿Qué fue de tu vida, Brian? Bueno, sí, muchísimas gracias. Bueno, sí, por supuesto. Yo ya llevo un poco más de 17 años viviendo en México. Llegué a México, bueno, también para que la gente se acuerde o sepa, mi mamá es mexicana, entonces yo durante muchos años México no permitía la doble nacionalidad, así que mi mamá había perdido la nacionalidad. Y después permitió como en el año 97 la doble nacionalidad, y mi hermana, que quizás muchos se acuerdan de ella también, de Cecil, que es mi hermana del medio, decidió ir a estudiar a México. Entonces se vino en el año 99 a estudiar a México. Yo estudié en la Católica, estudié psicología en la Católica, terminé y en un verano dije, bueno, me voy a ver a mi hermana a ver qué pasa, ¿no? Tengo pasaporte, tengo nacionalidad, así que no tengo ningún tipo de conflicto para poder vivir normal en México. Y vine tal cual como un pasaje de 3 meses, a ver si me quedaba o no me quedaba. Me acuerdo que en ese entonces una gran amiga también de nuestra promoción, igual que Dafna Valerie Wexelman, en ese entonces está embarazada, iba a dar a luz a su hija Liat, que hoy ya, bueno, es una niña que acaba de estar la Shara. Y yo dije, bueno, voy a comprarme un pasaje por 3 meses y veo si me regreso o no. Y bueno, ya pasaron 17 años desde entonces, ya nunca regresé, me quedé aquí y haciendo una vida completa en México, ¿no? Llegué tal cual, como dicen, ¿no? en varios de nuestros países, con una mano delante y una mano atrás, sin saber qué hacer, ni siquiera sabía, por supuesto no tenía un trabajo, no tenía, bueno, familia,
ya estaba mi hermana, como les dije, y estaba raro, la hermana de mi papá, que mi papá sí es peruano, pero por el lado familiar del trabajo de mi tío habían venido a trabajar a México, y eso me ayudó mucho para hacer un vínculo familiar, ¿no? Y por supuesto, hablando de mi pasado en Perú, como yo estuve muchos años trabajando en la ANOAR, en el querido ANOAR de Perú, tenía muchísimos amigos de la ANOAR en México, que eso la verdad me ayudó a poder adaptarme. Son mis amigos hasta, digamos, con los que convivo el día de hoy, casi mi familia, mis ex amigos de la ANOAR. Y así empecé a estar ahí. Y también otra cosa que hice que me sirvió muchísimo y que hoy me ha dado los cimientos y la base de estar en México fue entrar al Hebraica de México, ¿no? Acá en México no se llama Hebraica, el Depor, el Centro Deportivo Israelita, que yo lo primero que hice fue meterme a participar. Me metí al equipo de fútbol, que yo venía del equipo de fútbol también de Hebraica, y eso me permitió comenzar a tener un grupo importante de amigos. Comencé a buscar trabajo como cualquiera busca, claro, con la facilidad de tener la nacionalidad, y logré un trabajo que sigo hasta hoy, ¿no? Creciendo en la misma empresa que es ADECO, que es una empresa transnacional de recursos humanos, y hoy ya con este rol viendo América Latina, ¿no? Entonces un poco esto ha sido mi vida. Ya al poco tiempo también me casé, que como anécdota, para la comunidad judía peruana a veces es un shock la mexicana, porque en el sentido de que aquí el blind date es lo común. O sea, tú llegas, tienes un conocido y te dicen, oye, te voy a dar el teléfono de alguien, ¿no? Invítala a salir. Y claro, nosotros que somos una comunidad chiquita, que nos conocemos todos de toda la vida, sabes perfectamente quién es. Para los jóvenes, en esa época no existía Facebook, entonces no es que podías meterte a averiguar quién era, ¿no? O sea, era literal blind date. Y ahí conocí a mi esposa, que las conocen, pareciera que es mi hermana, ¿no? Porque somos los dos pelirrojos. Blind date, o sea, el Estuvo que muy bien asesorado. match. Estuvo bien asesorado, ¿no? Exacto, el que hizo el match lo hizo bastante bien. Y bueno, ya vamos a cumplir 15 años de casados, tenemos 2 hijos. Mi hija Noah que tiene 11, casi 12, y mi hijo Gad que justamente mañana está cumpliendo 6 años, entonces muy contentos aquí en México, ¿no? Brian, yo tengo una pregunta. Llegaste, bueno, así como buscaste vida social comunitaria, ¿buscaste también trabajar para la comunidad? Como tenías lo de la NOAR, de acá tal vez, ¿buscaste Mira, algo? yo cuando recién llegué, no entré como tanto al trabajo comunitario como había estado en Perú. Digamos, por los que se acordarán, yo era parte de la NOAR, estaba parte en el Comité de Seguridad, era parte de Hebraica, estaba muy, muy metido activamente, siempre he sido una persona muy comunitaria activamente. Llegué a México y digamos, mi ingreso fue más como usuario, ¿no? Lo primero que hice fue hacerme socio del Depor. Aquí el Depor es de las pocas instituciones que es una sola, porque bueno, México es una comunidad de 40.000 personas, más o menos, pero es una comunidad muy, muy amplia. Los que han podido estar en México, los que tuvieron la suerte de estar en las Macabeadas, vieron el tamaño de institución y de comunidad, ¿no? Entonces ahí entré primero solamente como usuario, ¿no? Por decirlo, me metí al Depor como socio, me metí al equipo de fútbol, me tocó representar a México, que había sido la primera vez que México había sido campeón, justamente en las Macabeadas de Chile, que me tocó, bueno, jugar con muchos de mis amigos, hablo en el 2003. Y durante un tiempito estaba más como usuario, ¿no? Hasta que un poco me estabilizaba. Y ya después sí comencé a trabajar mucho más activo en la comunidad. Hoy, actualmente, soy el presidente del comité del Deportivo de México. Ya llevo como unos 4 o 5 años muy metido en el Depor, pero ya logré también logré ser Madrid de acá. La Marcha de la Vida es un evento muy, muy importante, que van todos los colegios. Acá hay más o menos 8 colegios de la red, más otro grupo. Entonces cada año o cada 2 años van todos los niños de
lo que viene a ser quinto, y acá hay sexto, ¿no? Hay segundo de prepa y tercero de prepa, van a la marcha. Me tocó también, después de un proceso de selección bastante complicado, porque participan cada año más de 150 ex Madrid que han estado, ser elegido para ser Madrid. Me tocó ir en el 2011 como Madrid a la marcha. Acá hay varios programas se llaman Padres para Padres, que están manejados por la comunidad Ashkenazí. También participé y después fui Madrid y después fui coordinador. O sea, continúo estando muy activo comunitariamente, pero los primeros meses, por decirlo de una manera, no, era más como saber qué pasaba, si me adaptaba, si no me adaptaba, si me quedaba o no me quedaba, y ya después sí, ya más en forma, hoy completamente trabajando para la comunidad también, ¿no? Y hoy, en retrospectiva, ¿cuánto influyó entonces toda esa formación, toda esa vida comunitaria que recibiste en Perú para lo que fue tu integración a la comunidad mexicana y a la sociedad mexicana? Yo te diría que el 100%. O sea, creo que si no hubiera tenido toda esa integración y ese background que venía, no hubiera sido fácil la adaptación. Es más, no hubiera podido adaptarme y quizás hoy estaría de regreso en Lima. Creo que, bueno, tanto Ale, Haslo, que somos migrantes, sabemos que a veces no es tan fácil, ¿no? Llegar a que te acepten y que te sientas cómodo. Y creo que yo siempre que hablo con gente que va a migrar, cuando les digo, si vas a querer quedarte, tienes que hacer ese cambio de switch y decir, voy a pensar y vivir como el país. Ejemplos. México, la comida, y eso me ha tocado conversar con algunos que han venido a vivir a México, se come tarde. O sea, se almuerza 3:30, 4. Entonces, son pequeñas cosas, pero tienes que comenzar a adaptarte. Eso que les comentaba del blind date, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, si yo no voy a conocerlo en persona y saber casi su árbol genealógico, no me voy a lanzar. Aquí es así. Aquí son mucho de que te dicen, no, mi casa es tu casa, ¿no? Y eso es nunca, ¿no? O sea, ¿cuándo nos vemos? Sí, sí, o sea, como que hay ciertas cosas que tienes que ir haciendo ese cambio de switch y decir, bueno, ya voy a estar aquí. Pero el hecho de haber sido tan comunitario, el hecho de haber estado en tantas instituciones de la comunidad judía peruana me ayudó a tener mucha gente conocida. Y eso sí son un apoyo. No es que llegué solo, que me sentía como llegué a un país y no sé con quién me voy a encontrar, sino que era estar con amigos, gente con la cual había convivido mucho. Y el hecho de participar de manera activa también te hace una adaptación mucho mayor, ¿no? Creo que si no hubiera tenido ese background, nunca hubiera querido. Hoy mis hijos, por ejemplo, están súper metidos en el ANOAR de México, participan, están activos, nosotros somos, como les digo, muy metidos en el deportivo. Y todo esto ha sido por mi expertise, mi experiencia de la ANOAR. O sea, creo que hoy en día, es más, tenemos todavía un grupo con el querido Beto Saharia, Melanie, o sea, tenemos Brian Salomon, que aunque está en Ecuador, tenemos un chat de todos los ex-anuaristas en los cuales seguimos en contacto. Entonces, y la gente hebraica, toda mi vida en hebraica, jugar y activar, me permitió, por ejemplo, como lo viví muy de cerca con ustedes, organizar las Macabeadas, era ser parte del comité organizador de Macabeadas en México, que fue un evento muy, muy grande, y todo es por la base y las experiencias que adquirí en Perú, ¿no? En la comunidad. Sobre todo cuando llegas a una comunidad tan grande como la de México, ¿no? Sí, o sea, a ver, y los que me conocen saben que yo en Perú conozco a todo el mundo, ¿no? Y nos conocíamos, y todavía hasta el día de hoy, aunque claro, ya cada vez menos, ya la gente más joven probablemente no se acuerda quién soy, pero dentro de nuestra generación era muy, digamos, conocía. Acá en México, y eso me pasa mucho con mi papá. Mi papá viene a México y, por ejemplo, vas a Chile y tú vas a Perú y sabes quién se sienta al lado tuyo. Mi papá se pone nervioso porque me pregunto, oye, ¿quién está al frente? Yo no sé. De repente lo puedo haber visto, pero no sé quién es, ¿no? Claro. O un restaurante y mi papá quiere saber casi cómo se llama el mozo. Y eso en México... es un poco difícil. Y escúchame, Brian,
¿qué te sigue? ¿Cuál es tu vínculo? ¿Qué te llevaste de Perú que sigue con vos? No sé, no sé si sos hincha de la U, de la Alianza, la comida. Yo soy aliancista de corazón, eso sí. Pero la verdad lo que yo más me traigo es a la gente, a los amigos. Sigo muy en contacto con mis amigos. Me tocó justo quizá Dafna, ya van a ser 2 años, me tocó vivir la experiencia, 2, ¿no? La experiencia de los 25 años de haber salido del colegio, que es una experiencia increíble. Que regresar fue algo maravilloso además, porque fue como sentirse que estábamos de regreso en el colegio. En el colegio. Sí, tal cual, las mismas bromas, la misma gente. Yo, lo que más, y de repente porque es mi personalidad, lo que más me he traído es a los amigos, ¿no? También es cierto que mi familia, para bien o para mal, casi no quedamos mucho en Perú, solo mis papás. O sea, mis papás sí siguen en Lima, pero mi hermana, que antes les comenté que había sido primera en venir a México, hoy está viviendo en San Diego, en Estados Unidos. Mi hermano vive en Buenos Aires. Lamentablemente ya otros familiares, familia directa, no tengo todavía más en Lima, más que mis papás, como les digo. Entonces, lo que más es la gente, la experiencia, el cariño, pero es algo que lo vives, ¿no? O sea, nunca dejas de tener la peruanidad, y como siempre pasa, o sea, en México siempre soy el peruano, ¿no? O sea, uno, aunque diga no, a veces como me preguntan, oye, la típica pregunta, cuando juega Perú y México, ¿quién quieres que gane? ¿Quién quiero que gane? Quiero que gane Perú. ¿Por qué? Porque aunque yo les diga que quiero que gane México, me va a decir, no, tú eres peruano y te ganamos. Porque sos peruano. Porque y te vas a sacar la chita, pues, ¿no? Aunque diga lo que diga. Lo que sea. Siempre sigue siendo peruano, estés donde estés, y yo la verdad... La pregunta es, Hebraica, el Depor. Ahí. Lo que pasa es que, a ver, Hebraica... No es lo mismo que el Perú-México, ¿eh? No, pero te voy a decir una cosa. Hebraica es mi casa, y los que se acordarán de mí saben que yo desde niño estaba metido en Hebraica, y era Kinder Melada, y era la mascota de los equipos chicos de los grandes de fútbol. Y me tocó jugar desde con Ilan Bael hasta Walter Nathan, y jugar con chicos más jóvenes. O sea, mi vida, ir a tomar clases con Huanca de tenis, y ir a la colonia vacacional. O sea, Hebraica es mi casa, ¿no? Pero por supuesto el Depor es una institución que tiene una magnitud distinta. O sea, yo creo que ahí sí no puedes comparar. Sería injusto para alguna de las dos instituciones compararlas. No, pero un partido de fútbol, vamos a jugar un partido. Bueno, a ver, contra el Depor. Diga quién le vas. Lo único que te puedo decir es que cuando fue las Macabeadas, me tocó, por ejemplo, me tocaba la categoría abierta y era México-Perú. Yo creía que era el Perú. Claro, muy bien. Es más, se enojaron las mexicanas, que decían que yo había hecho un poco de, como si te acordarás, se pedían que no jueguen tan seguido, porque las peruanas juegan todos los días. Sí. Entonces traté de mover el calendario para darles el descanso propio. Pero más que fútbol, me tocó sufrir con todos ustedes la derrota de nuestra selección de vóley. La final. Difícil. Brian, ¿cuándo fue la última vez que viniste acá a Perú? ¿Cuándo viniste por última vez acá? Mira, por el trabajo he estado yendo más o menos seguido. Es más, hace un par de años también me tocó estar cuando hubo un campeonato de más 40. Sí. Que jugó para Perú. Unos viajes, exacto. Organicé un viaje del trabajo y después lo junté participamos ahí en el torneo, por supuesto, por Perú. La última vez que estuve, si no me equivoco, fue a finales del año pasado. Hubiera estado ya algunas veces este año, pero bueno, lamentablemente por esto del COVID no me ha permitido estar, ¿no? Pero creo que la última vez fue el año pasado. Y contanos un poquito cómo después, ya casi con una distancia bastante óptima, ¿no?, de lo que es tu vida adolescente, entrando a la adultez en Perú, y ya realizado en México, cuando venís, ¿con qué comunidad te estás encontrando? ¿Qué ves? ¿Qué te parece que uno podría aportar incluso estando desde afuera? Mira, yo cuando lo veo de afuera, primero que sigo viendo una comunidad activa, sigo viendo una comunidad que también a mucha gente
como dices, ¿no? A un poco de distancia. Una persona cuando le dices que la comunidad judía de Perú tiene, no sé, estaremos en 2.500 para redondear un número, a la gente le cuesta entender todo lo que hay en la comunidad judía del Perú, para una comunidad del tamaño que tiene la comunidad judía del Perú. Y la comunidad judía es una comunidad bastante activa. Quizás los números no sean los mismos números que habían en mi época. Yo me acuerdo, por ejemplo, la Noar, en mi época, cuando estábamos Beto, Gabriel, bueno, muchos compañeros, no voy a decir Alexander, mucha gente con la cual convivimos, era referente y era el volumen más grande, ¿no? Y quizás un poquito más pequeña, por ejemplo, con la mexicana, pero creo que es una comunidad muy activa. Yo lo que siempre voy a querer y buscar, y siempre hago la recomendación, es siempre estar metido en la comunidad. Creo que la comunidad, lo que tú le das a la comunidad es mucho menos de lo que la comunidad te da a ti. Entonces, eso es lo único que a veces siento que hay un poquito más de distanciamiento, pero por ejemplo, acabo de ver la campaña que hicieron para el colegio de los exalumnos. O sea, creo que la comunidad sigue tratando de hacer, pero a los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque gente de nuestra edad todavía ya no somos tan jóvenes, creo que es muy importante seguir activando, seguir participando y darle aún más cariño y darle todo lo que la comunidad nos brinda a nosotros. Bueno, me imagino que próximamente cuando se repongan los vuelos te vamos a estar viendo por acá, ¿no? Seguro. Y parada obligada en Hebraica. Obligada. Siempre que voy, ahí estoy. ¿A comer qué? También, a comer anticucho, milanesa, no, de todo. Una milanesita. Faltar, ¿no? Seguro. Con una buena colita fría. Eso sí, la comida, aunque dicen, no voy a quejarme de la comida mexicana, pero como la peruana no hay dos. Es lo único que diré. Bueno, Brian, la verdad que lindo escucharte. Espero que bueno, vamos a ver cómo seguimos con este programa. Pero me imagino que está bueno saber de vos. Lindo tener un embajador de nuestra Keilah en Perú, un embajador de Hebraica, un embajador del colegio y un embajador de la NOAR en México. Realmente hemos sido testigos de que lo has sido, nos has ayudado mucho, ha sido verdaderamente un nexo excelente entre nuestra delegación linda de Perú en las pasadas Juegos Macabeos. Y bueno, ojalá que siga este vínculo y que siga esta onda que es tan buena, ¿no? Exacto, la verdad creo que además, yo creo que la comunidad judía mexicana y la peruana, la gente es muy parecida, muy cariñosa, muy atenta y por supuesto que aquí siempre van a tener un vínculo, un nexo y siempre muy alegre y muy contento por estar más cerca de mi comunidad, porque al fin y al cabo mi comunidad sigue siendo, aunque ya estoy casi la mitad de mi vida afuera, pero la comunidad judía peruana siempre va a ser mi comunidad. Hasta aquí, Jai Perú. Te esperamos en la próxima emisión para seguir viajando y conociendo mucho más, porque Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai.